como secretario de Estado, que sabemos pues ha sido retirado. ¿Se habrá equivocado el presidente Trump al sacarlo? ¿Su reemplazo será algo positivo para América Latina? Todo esto va a plantear sobre la mesa a Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, un buen día. Así es, buenos días. Sobre Rex Tillerson, el secretario de Estado que fue destituido, echado ayer por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y sobre el reemplazo de Tillerson, Mike Pompeo, hablaremos en este programa. Aquí están nuestros invitados y aquí comienza Club de Prensa. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Club de Prensa. ¿Es Mike Pompeo un buen secretario de Estado estadounidense para América Latina? Peña Nieto dice que solo hay un candidato con atributos para presidir México. ¿Tiene razón? ¿Qué alianzas puede hacer Germán Vargas Lleras para luchar por la presidencia de Colombia? ¿Pedirá formalmente el Perú la extradición de Alejandro Toledo a Estados Unidos? ¿Cuál es su frase preferida de Stephen Hawking, que murió esta mañana en Cambridge? Comienza Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar está con nosotros Michael Shifter, el presidente del Inter-American Dialogue, el diálogo interamericano, el centro de pensamiento más prestigioso sobre asuntos del hemisferio en este país. Profesor Shifter, gracias por estar en esta mesa. Un gusto, muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida por aquí a este programa. Arturo Sarucán, ex embajador de México y consultor y columnista además, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, otro centro de pensamiento de esta ciudad, bienvenido igualmente. Buenos días. Bueno, el primer asunto es que ustedes ven a esta gente muy seria en el programa, pero tengo que contarles que Arturo Sarucán, el ex embajador de México, ha venido con una bufanda del Barcelona. ¿Es del Barcelona? Del Barcelona. Sí. Y el señor Juan Carlos Hidalgo con una del Chelsea, que se enfrentan hoy ambos equipos. Las tienen, ellos no sabían que yo las había descubierto. ¿Quién va a ganar el partido hoy? ¿El Chelsea o el Barça? El Barça. Arturo Sarucán. El Barça. Va a ser un partido complicado porque hemos metido gol a domicilio, pero será un partido disputado y duro. ¿Y el Chelsea? Bueno, yo me aferro... Y el que gane pasa a cuartos de final de la Champions League. Me aferro al recuerdo de hace 6 años cuando un gol de Fernando Torres en el minuto 92 dejó fuera al Barcelona de la Champions League. Bueno, ya veremos, después hablaremos. Estamos tocando temas muy serios. Temas de fondo, ¿no? Claro. Son temas de fondo. Sí, claro, está bien. No, pero temas de fondo a propósito del Chelsea y de Inglaterra. A propósito del Chelsea de Inglaterra, tiene que ver con que el Reino Unido, en los últimos minutos, ha dicho la señora Theresa May, la primera ministra británica, ha decidido expulsar a 23 diplomáticos rusos de territorio inglés, todo como consecuencia de ese intento de envenenamiento que lo fue, de Sergei Skripal y de su hija Julia. Este hombre había sido espía ruso, espía a favor de los ingleses, y estaba en Salisbury en un banco de un parque, y se encontró este hombre inconsciente con su hija también. Se pudo demostrar que había sido víctima de un agente nervioso. Y por supuesto la señora Theresa May, después de comprobar que había sido una cuestión de los rusos, pues decidió tomar esta medida. ¿Era lógico que pasara algo así? Fuera de eso han pedido una reunión del Consejo de Seguridad. No sé si la pregunta es si es lógico o no. Yo creo que no es la primera vez que tenemos indicios de este tipo de acciones tomadas por Rusia. La vieja Unión Soviética hizo lo mismo en un par de ocasiones durante los últimos años de la Guerra Fría, pero creo que a lo que apunta esto, sobre todo, es un proceso que hemos visto, creo que acelerarse y profundizarse en los últimos años, donde de manera creciente Rusia está buscando replegar lo que percibe es un orden internacional que le es adverso, particularmente a partir del deshielo bipolar, y lo que siente fue
un sistema internacional, digamos, inclinado o creado en favor de los intereses de Occidente en general, y ya sea con temas de ciberhackeo y desinformación que hemos visto en 2 o 3 elecciones clave, incluyendo la de Estados Unidos hace 2 años, con este tipo de actitudes. Hay un tema muy preocupante que es el tipo de agenda que está instrumentando Rusia, primero en su entorno inmediato, pero luego también con respecto a disidentes, opositores en lo político y en su ámbito interno. Juan Carlos Hidalgo. Sí, las expresiones que usó la primera ministra May en sus declaraciones al Parlamento sobre la naturaleza de este ataque. Primero que todo, dijo que era altamente probable que era Rusia, que ese es el término más alto que usan las autoridades británicas usualmente para referirse a la probabilidad de un ataque. Ellos nunca dan certeza, igual con el caso de Litvienko, nunca se dijo que era con 100% de certeza que había sido rusa, pero dijeron altamente probable, y eso significa básicamente que Rusia lo hizo. Después declaró que hubo un uso ilegal de la fuerza. Eso en términos también de la diplomacia británica significa que básicamente esto fue un acto de guerra, y así lo va a tratar el Reino Unido. Ahora bien, esto no significa que estemos a las puertas de un conflicto armado entre Rusia y el Reino Unido, pero sí que las medidas que va a tomar el gobierno británico van a ser de alto calibre. La expulsión de diplomáticos rusos probablemente sea respondida por Moscú con la expulsión también de diplomáticos británicos. Ahora bien, existe la posibilidad, y eso es lo que se menciona, de sanciones económicas, aunque para que tengan peso tendrían que ser sanciones económicas coordinadas con la Unión Europea. Hay que saber que en este momento el Reino Unido va de salida de la Unión Europea, y ya los otros 27 países de la Unión no tienen tanto apetito de enfrentarse a Rusia. Ya hay sanciones en pie, y hay sanciones que han afectado los intereses comerciales de países de la Unión Europea en Rusia, y por lo tanto no existe tanto apetito de esos países para imponer más sanciones. Y luego está el tema de los activos que los oligarcas rusos tienen invertidos en el Reino Unido, que efectivamente hay mucha plata ahí metida. Hay que saber... Incluso en los equipos de fútbol. Incluso mi Chelsea. Hay que saber segregar, puesto que también mucho de esa plata es de oligarcas que están peleados con Putin, ¿verdad? Entonces tendrían que ser sanciones al estilo la ley Magnitsky, ¿verdad? Que identifiquen a allegados del Kremlin, allegados de Putin, el violinista, el cocinero. Usualmente es esa la gente que tiene, a cuyo nombre están estas grandes fortunas en el extranjero, y que podrían ser entonces golpeados por sanciones. Y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Claro. Porque así como Trump ha saltado a tuitear sobre ataques terroristas de musulmanes en el Reino Unido, no ha dicho ni una sola palabra sobre este incidente de envenenamiento de espía en el Reino Unido. Y además en el contexto de un recambio de su secretario de Estado, claro, que ocurrió ayer. Claro, que es justamente el tema del que quería preguntarles ahora al profesor Shifter, porque ayer el presidente Trump destituyó a su secretario de Estado, a Rex Tillerson, después de 1 año y 2 meses de gobierno. Hay una editorial del Washington Post hoy que se titula La humillación final del señor Tillerson, y empieza diciendo: Rex Tillerson ha salido mal de la Secretaría de Estado. El veterano ejecutivo de la industria del petróleo, era presidente de la Exxon Mobil, pues ha salido bastante humillado de aquí. Dicen que el presidente Trump lo ha maltratado realmente, y lo ha reemplazado por Mike Pompeo, que era el director de la CIA. Pompeo fue un congresista republicano de Kansas, fue además un hombre vinculado al partido del Tea, al Tea Party, que se llama en inglés. Fue alumno muy destacado de la Academia de West Point, y además estudió Derecho con bastante éxito en la Universidad de Harvard. Pero le quiero preguntar en concreto por América Latina. ¿Puede ser bueno para América Latina Pompeo como secretario de Estado? ¿Puede ser mejor que Tillerson o menos malo? Yo no sé usted cómo lo ve. Bueno, yo creo que es muy difícil saber. No creo que va a haber grandes cambios, ¿no? Porque todo en esta administración tiene que ver con Trump. Lo importante de Pompeo es que tiene confianza con Trump. Tillerson no tenía vocación para ser secretario de Estado diplomático. Pompeo es un tipo mucho más institucional, y por lo menos puede prestar mucho más atención a defender el Departamento de Estado, con recortes presupuestales, con personal, embajadores.
que descuidó totalmente Tillerson y hizo mucho daño al Departamento de Estado y todo el ánimo de los diplomáticos en todo el mundo, no solamente en América Latina. Yo creo que en ese sentido habrá un cambio que puede ser positivo. Ahora, Pompeo es un halcón, yo creo que, y segundo, América Latina no va a ser prioridad. Él tiene posición muy fuerte con respecto a Irán, el acuerdo nuclear con Irán, con Corea del Norte. No creo que América Latina está en su radar. En su radar muy alto. Venezuela puede ser una excepción, donde sí tiene postura bastante dura y ha colaborado con Trump en eso, y vamos a ver lo que dice. Pero yo creo que la parte institucional tal vez es una cosa positiva que no hemos visto en los últimos meses con gestión de Tillerson. ¿Ha tenido algún acierto Trump en la política con respecto a América Latina? Porque han surgido problemas con México desde cuando estaba en la campaña, incluso el presidente Trump, y con otros países. ¿Ha acertado en algo en Venezuela? Hay quienes incluso elogian la política de Trump con respecto a Venezuela. Yo creo que con Venezuela ha tomado posición más dura. Yo creo que tiene cierto mérito, pero mira, la situación en Venezuela ha deteriorado de manera dramática desde que dejó Obama como presidente, que no sé si Obama hubiera sido algo muy diferente. Lo que hemos visto es un cambio de tono, retórica más agresiva contra Maduro y todo eso, pero en cuanto a una estrategia bien pensada, con consecuencias y trabajando con los vecinos, no sé si hay un gran cambio. Raquel Godas. Bueno, yo creo que la postura diplomática de Trump tiene que ver con cómo maneja también el resto de cosas, que es con la búsqueda del titular. Creo que le importa bastante poco América Latina en términos diplomáticos y generales. Lo que pasa que, bueno, sí que puede arrancar o arañar réditos políticos con el tema de Venezuela y con Cuba. Realmente no creo que le preocupe de corazón lo que le pasa a los venezolanos. Lo que pasa es que le interesa a nivel político mantener un discurso duro, por lo menos de cara al exterior. Y lo mismo ocurre con Irán o Corea del Norte. Creo que tiene más que ver con su imagen hacia el exterior y esa alimentación obsesiva de las bases duras del Partido Republicano. Por otra parte, bueno, creo que es mucho más revelador el hecho de que el Departamento de Estado esté tan mermado en su personal hacia América Latina. Es en general, pero hacia América Latina es muy grave lo que está pasando. Thomas Shannon se está yendo, que es uno de los mayores expertos en América Latina del Departamento de Estado. Jacobson, la que hasta ahora era embajadora en México, era una gran diplomática de carrera y también se está marchando, no solamente de la embajada, sino del Departamento de Estado de forma indefinida, ¿no? Creo que eso es lo más grave. Y por otra parte, creo que tiene dentro de todo este concepto de Trump sobre el negocio, el comercio, la posición de Estados Unidos en el mundo, ser grande de nuevo y todas estas cosas, es muy interesante ver cómo tiene una falta de mira increíble en la pelea comercial con China respecto a América Latina. Yo no sé si alguien le habla sobre ese tema, pero parece no darse cuenta de la influencia cada vez más creciente que está teniendo China en América Latina y parece que no le interesa. Arturo, usted ha tenido uno de los puestos más complejos de la diplomacia latinoamericana como embajador de México aquí en Washington y ha tenido que vérselas con el Departamento de Estado para bien y para mal. ¿Qué espera usted de Pompeo? Mira, ciertamente lo que dice Michael es muy importante. Es un hombre mucho más de Estado, es decir, formado en las instituciones de gobierno. Es un personaje mucho más duro en su visión sobre el ejercicio de la diplomacia de la seguridad nacional estadounidense. Yo creo que veremos el recrudecimiento, el endurecimiento de algunas posiciones, en particular hacia Venezuela, quizá hacia Cuba, posiblemente. Temas que tengan que ver con el engarce de la seguridad fronteriza con la región, es decir, los temas de transmigración o de seguridad nacional en la frontera con México. Va a ser en muchos sentidos, yo creo que una caja de resonancia de las posiciones de Trump en todos estos temas. La gran pregunta es, para un departamento que ha sido clave en la vida diplomática, de política exterior y de seguridad internacional de este país como el Departamento de Estado, si podrá reconstruir este año de marasmo que ha habido en el Departamento de Estado, donde hay de las 8 posiciones, de las 10 posiciones principales en el Departamento de Estado, del secretario a los subsecretarios,
temáticos, hay solo 2 que están ocupados por un o titular o interino. Entonces hay un problema de una desmoralización importantísima en el Departamento de Estado. Ha habido una crisis estructural, burocrática muy profunda. Muchos apuestan precisamente por esta experiencia que tiene Pompeo, tanto en el Congreso, por los comités en los que estuvo él cuando era representante. Cuando era representante y era presidente del Comité Selecto Inteligencia de la Cámara de Representantes, por su paso por la CIA, por su récord, que será un hombre que buscará por lo menos paliar esta crisis interna del día a día del funcionamiento del Departamento de Estado. Veremos si tiene éxito o no, porque me parece que el daño que se ha hecho en este año y pico es estructural y es profundo. Es decir, la pérdida de capital humano que ha ocurrido en el último año en el Departamento de Estado, de funcionarios no solo de renombre, jóvenes que vienen subiendo en el servicio diplomático estadounidense, que han tirado la toalla y se han marchado. Y cuesta mucho trabajo invertir en formar cuadros en la diplomacia, y es muy fácil perder ese talento humano como ha venido ocurriendo. En este año largo del gobierno de Trump ha habido 45 altos funcionarios del Ejecutivo que o han renunciado o han sido despedidos. En los últimos meses, bueno, desde el principio, aquí le tengo una lista. El 13 de marzo lo fue Rex Tillerson, el 6 de marzo fue Gary Cohn, el presidente del Consejo Económico, el 28 de febrero Hope Hicks, la directora de comunicaciones, el 7 de febrero Rob Porter, el asesor del despacho de Trump, que estaba sindicado de haber ofendido a las 2 de sus esposas. Más que ofendido, de haberlas golpeado. El 13 de diciembre, Omar Rosa Marigo Newman, una asesora de Trump. El 29 de septiembre, Tom Price, el secretario de Salud, por haber usado un avión del gobierno para cuestiones privadas. El 18 de agosto del año pasado, Steve Bannon, el asesor ideológico del señor Trump. El 1 de agosto, Anthony Scaramucci, el director de comunicaciones. El 28 de julio, Reince Priebus, el jefe de gabinete. El 21 de julio, Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca. Y el 14 de febrero, pocos días después de la posesión de Trump, Michael Flynn, el consejero de Seguridad Nacional. Ahora hace estos cambios y nombra a Gina Haspel, directora de la CIA, pero resulta que la señora está muy cuestionada porque dirigía un centro de detención donde había torturas en Tailandia poco después de los atentados del 2001. Se queda la gran duda si van a lograr ser confirmados también, ¿verdad? Ella, como puesto como directora de la CIA, y Pompeo como secretario de Estado. Es una gran pregunta. El presidente Trump está manejando esto como su programa de televisión, ¿verdad? El aprendiz, despidiendo gente básicamente casi que en un ritmo de una por cada 2 semanas. Ahora bien, 3 puntos que me gustaría hacer sobre este tema de Tillerson. Tillerson iba bien encaminado a ser uno de los peores secretarios de Estado de las últimas décadas, y vamos a extrañarlo. Para mí vamos a extrañarlo, aún así, puesto que las posiciones de Pompeo en temas claves, y particularmente en el tema de Irán, son muy preocupantes. Recordemos de que el presidente Trump ha querido deshacer el acuerdo con Irán desde su llegada a la Casa Blanca. Tillerson ha sido una fuerza que ha tratado de contenerlo en ese sentido. Recordemos que no es un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, es un acuerdo entre 5 potencias, más Alemania e Irán, y por lo tanto el hecho de que se deshaga ese acuerdo no solo generaría tensión entre Estados Unidos y sus aliados, sino que también podría encaminar a Estados Unidos a una nueva guerra en el Medio Oriente con Irán. Entonces, Pompeo es entusiasta de las posiciones de Trump en cuanto a deshacerse del acuerdo con Irán, y eso hay que ponerle mucho cuidado. Lo segundo es si el Pompeo va a tolerar el hecho de que el yerno de Donald Trump es el encargado de manejar la política de Oriente Medio y las relaciones con México. Recordemos que aquí viene el ministro de Relaciones Exteriores de México, y no viene a Foggy Bottom, al Departamento de Estado, sino que viene directo a reunirse con Jared Kushner en la Casa Blanca. Jared Kushner es el que viaja a Israel y se reúne con el primer ministro israelí para manejar el proceso de paz. ¿Va a tolerar eso el nuevo secretario de Estado? Es una de las grandes dudas que tenemos. Y el tercer punto ya se me olvidó.
Es como Rick Perry. Le pasó a Rick Perry, claro, en aquel debate de los precandidatos. Los 4 temas. El primero, el segundo, el tercero. No, que él iba a eliminar unos organismos del... Tres organismos Claro, se quedó sí, en dos. y dijo, no, el primero, el segundo, y Olvidó el tercero. ese es el problema en estos programas de televisión, de decir los puntos, tantos Te puntos. está fallando la edad de los 38 años. Sobre política de América Latina. Bueno, es sin duda alguna, como director de la CIA, Pompeo no es un neófito en materia de relaciones exteriores. Claramente maneja un buen portafolio, pero su portafolio probablemente tiene que ver mucho con las amenazas a la seguridad internacional de Estados Unidos. En ese caso, es muy probable que llegue al Departamento de Estado con muy poca experiencia o muy poco conocimiento sobre lo que ocurre en América Latina, más allá de Cuba y más allá de Venezuela. Tillerson al menos ya se venía aprendiendo, venía llegando de una gira por varios países de Sudamérica, venía aprendiendo sobre lo que estaba ocurriendo en la región, venía coordinando esfuerzos en materia de Venezuela. Ahora empezamos básicamente de cero nuevamente con respecto a la política de la administración Trump hacia la región. Y además en un momento importante donde Trump ha advertido, ha notificado, ha avisado que irá a la Cumbre de las Américas en Perú, y por lo tanto una de las primeras pruebas que tendrá este Departamento de Estado sin Tillerson, no creo que vamos a tener a Pompeo confirmado para entonces, va a ser el viaje de Trump a Perú a la cumbre. Dentro de un mes. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay elecciones presidenciales en México, Arturo, el 1 de julio. Y el próximo presidente se posesiona, quien resulte elegido el 1 de diciembre. En México no hay segunda vuelta. El que gane el 1 de julio ganó y reemplazará a Enrique Peña Nieto. Por una parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha opinado con respecto a la campaña presidencial mexicana. Estuvo ayer viendo unos modelos del muro con el que piensa terminar de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, y además dijo que ahí hay algunos candidatos que no son tan buenos. En las encuestas está de primero Andrés Manuel López Obrador, exalcalde del DF, de la capital, y 2 veces candidato presidencial derrotado. Tiene una ventaja de casi más de 20 puntos por encima de Ricardo Anaya, el candidato de una coalición del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y en tercer puesto está José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el de Peña Nieto, que por otra parte dijo también el presidente Peña Nieto que realmente solamente hay un candidato, y es de suponer que se refiere a Meade, que tiene los atributos, honradez, experiencia y honorabilidad para gobernar México. ¿Cuál es su lectura de estos dos pronunciamientos, el de Trump y el de Peña Nieto? Bueno, primero que lo que ha dicho ayer Trump en el marco de su visita a California vuelve a demostrar que no tiene nadie cerca de él que lo esté sensibilizando en un tema tan importante como es la relación con México y la política interna mexicana, porque alguien con el más mínimo conocimiento de cómo se reciben este tipo de comentarios en la política mexicana le hubiera dicho, ni se le ocurre a usted hablar del proceso electoral en México. Demuestra de nuevo un desconocimiento, porque en un país que es muy celoso de los pronunciamientos que se puedan dar desde el extranjero, y sobre todo viniendo de un presidente estadounidense, y sobre todo viniendo de un presidente como este presidente estadounidense, pues generan enormes anticuerpos. No hay que olvidar que el país en el mundo en el que más ha caído las percepciones favorables de Estados Unidos desde que Trump entró a los 100 ovales, México, las percepciones positivas o favorables sobre Estados Unidos se colapsaron del 66% al 31% en un año. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto le resta a este gobierno y a quien gane el 1 de julio margen de maniobra en lo que se pueda construir con Estados Unidos en los meses y años por venir. Estados Unidos no es un tema electoral en México, es decir, los mexicanos no van a ir el 1 de julio a cruzar sus boletas basado en lo que piensan de Trump o en dónde está la relación entre México y Estados Unidos. Bueno. Pero ciertamente todo este contexto, lo que dijo ayer el presidente, enrarece en el ambiente. Hay una elección
que va a ser competida. Es una elección que precisamente por el hecho que no hay una segunda vuelta, que es un tema que algunos hemos estado insistiendo, debería ponerse sobre la mesa en un país como el nuestro. El hecho es que quien gane, sea quien sea, el 1 de julio va a ganar con el 36% máximo, lo cual te implica un problema de mandato y un problema de gobernabilidad que es real. Sí. Todavía falta, la campaña no arranca formalmente hasta el 1 de abril. Ahí es donde creo que empezaremos a ver un poquito más de movimiento en las encuestas, pero ciertamente en este momento, basado en todas las encuestas, pues esta es López Obrador va a la cabeza con una distancia cómoda, pero no hay que olvidar que también, pues sobre todo si se compara con la elección del 2006, en donde teníamos una distancia similar a la que tenemos hoy, hubo toda una serie de acontecimientos que cambiaron de manera radical la tendencia de la elección mexicana. Entonces, a lo que voy es, faltan 3 meses y pico de campaña, habrá que estar pendientes, pero va a ser una elección muy reñida, muy competida y posiblemente muy sucia. Son 3 meses los que faltan, como dice Arturo Sarucano, un poco más y puede pasar de todo. Como decía Edmund Wilson, el primer ministro británico, una semana en política es una eternidad. Pero volviendo a Trump y a México, ayer de todas maneras Trump dijo que Peña Nieto es un gran tipo, un tipo maravilloso. Dijo, great guy, wonderful guy. Michael Shifter. No sé si eso ayuda mucho a Peña Nieto. No creo que sea. Mira, Trump dice de todo, ¿no? Y yo lo vi su discurso la otra noche de campaña también. Es un tipo de estupendo, pero ¿cómo es posible que no va a hablar del muro si viene a Washington? Canceló su viaje 2 veces ya a Washington. ¿Ah? Peña Nieto a Washington. Pues Peña Nieto a Washington. De acuerdo a todo lo que hemos escuchado, las conversaciones eran muy agresivas, muy duras por parte de Trump, lo trataron muy mal, y ahora sale y dice que es un great guy. Mira, hemos visto ya suficiente de Trump que sabemos que esa es justamente su manera. Él dice que alguien, bueno, tú hablaste de Tillerson, ya ha dicho que Tillerson es un great guy, y el próximo día lo despide por Twitter y ni siquiera lo hacen de manera... Así es, trata a la gente así. Entonces, ¿por qué no decir que el presidente mexicano es una excelente persona? O sea, eso no significa absolutamente nada. La manera que ha tratado él como personalmente y México como país realmente es imperdonable. Raquel Godas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Michael. Creo que deberíamos aprender ya, después de 1 año y pico de Trump, a entender que lo que dicen no sirve. O sea, entender sus políticas y su manera de actuar a través de los hechos, no de sus palabras, porque básicamente son discursos vacíos. ¿Cuánto tiempo hacía, o si alguna vez lo han hecho, han escuchado a algún político que hable tan hueco como habla Trump? Habla hueco, no tiene contenido. Entonces, bueno, pues respecto a México, creo que va a ser difícil que Peña Nieto venga antes de las elecciones para hablar con él. Creo que va a ser difícil que encuentre financiación para su famoso muro. Ayer ya estaba virando con el tema del muro y que México lo iba a pagar. Sí, hizo ahí un pequeño guiño diciendo que bueno, el muro iba a evitar ciertos gastos por temas de inmigración y de seguridad que supondrían que se pagase por sí mismo. O sea que ahí sí que hizo un pequeño giro, un pequeño guiño a favor de Peña Nieto. Pero sinceramente no creo que eso vaya a mejorar. Y luego está el tema de que la relación... el otro día lo comentábamos aquí y yo insisto mucho en ello, que Jared Kushner sea el encargado de mantener las relaciones con uno de tus socios más importantes, con tu vecino, con uno de tus socios más importantes a nivel comercial, y no dejes eso en manos, o por lo menos que haya alguien que le asesore en materia diplomática. Subestiman realmente a la diplomacia mexicana pensando que no están preparados y nada más lejos de la realidad. Juan Carlos Hidalgo. Sí, no sabemos a quién se refería en específico el presidente estadounidense cuando dijo que había unos candidatos malos y otros no tanto, pero uno podría inferir de que cuando se refería a Andrés Manuel López Obrador como el candidato malo y otros no tanto, tal vez a Ricardo Anaya y a Meade. Ahora bien, si yo fuera Meade y Anaya estaría cruzando los dedos para que no me digan que soy el bueno. ¿Verdad? Totalmente. Porque sin duda alguna, con los niveles de impopularidad del presidente estadounidense en México, probablemente que son más altos que los de Corea del Norte, es probable que estos candidatos saldrían lastimados y es probable que AMLO esté cruzando los dedos para que Trump lo empiece a nombrar como el candidato malo. Los dos populistas se van a alimentar uno al otro.
En cuanto a la interferencia, de la posible interferencia del presidente Peña Nieto en estas elecciones, ya está ocurriendo, ¿verdad? Ya la Procuraduría General de la República está atacando de una manera insólita, no inédita, pero insólita, al candidato Ricardo Anaya. Parece que Anaya es el rival a vencer, así lo ve la gente del PRI, así lo ve también Andrés Manuel López Obrador, y han desatado entonces esta persecución al punto que diputados priistas tienen la sinvergüenza, la desvergüenza, no sé cuál es la diferencia entre sinvergüenza y desvergüenza, de venir, creo que es más aceptado, se aplicaría más ahí que sinvergüenza. De venir a la OEA a pedir una reunión con el secretario general de la OEA a denunciar la corrupción de Ricardo Anaya, diputados priistas, o sea, aló, en fin. Parece que el gobierno de Peña Nieto no se va a quedar con las ganas de interferir en esta elección y recordemos que no se supone que pueda hacerlo. Hay noticias del Perú, profesor Shifter, cambiando de tema, uno de los países que usted mejor conoce de América Latina. Bueno, por un lado hay una moción para remover del cargo nuevamente a Pedro Pablo Kuczynski por supuesta incapacidad moral. Hay una compañía en la que él trabajó que estaba vinculada con Odebrecht. Él se escapó de haber sido destituido hace pocas semanas, pero ahora nuevamente está a punto de fijarse una fecha en el Congreso peruano para ver qué va a pasar con Kuczynski. Hay quienes dicen que incluso de pronto no llega el señor Kuczynski a la Cumbre de las Américas como presidente el 13 y el 14 de abril. Pero mire, ahora el gobierno de Kuczynski tiene que tomar una determinación con respecto a Alejandro Toledo, que fue presidente del Perú del año 2001 al 2006, y que es académico visitante, lo que llaman en inglés visiting scholar, en la Universidad de Stanford, en California, porque un juez peruano había pedido la extradición del señor Toledo, que como digo, vive acá y que además, según las informaciones, tiene pasaporte estadounidense, porque se supone está acusado de haber recibido $20 millones en sobornos de Odebrecht a través de un amigo, de Joseph Maimán. Esto además lo denunció Jorge Barata, un hombre que tenía que ver con Odebrecht, y parece ser que el dinero fue canalizado a través de una cuenta de Ecoteva Consulting Group, que era usada esta cuenta por Eva Fernenberg, la suegra del señor Toledo. El Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, que tiene que tomar la determinación sobre si finalmente piden extradición a Toledo. ¿Va a terminar Toledo extraditado al Perú, donde por lo demás hay otros expresidentes con problemas por Odebrecht, como Ollanta Humala, que está privado de la libertad y demás? Sí. Además, el 65% de los peruanos piensan que PPK debería renunciar. Sí. Entonces hay un... Bueno, y fuera de eso, cuando indultó a Alberto Fujimori el 24 de diciembre, expresidente que estaba condenado por delitos de lesa humanidad. Sí, sí. Mira, las pruebas parecen, información contra Toledo están bastante claras y contundentes. Esto y la decisión ayer creo que eso da más fuerza, pero aún falta mucho para que sea extraditado. Es un proceso muy complicado, muy complejo, faltan muchos pasos. El hecho que tiene pasaporte de Estados Unidos complica mucho más. Entonces no estoy tan seguro cómo va a ser el resultado final. Pero obviamente es algo que su imagen, su reputación es totalmente destruida, y yo creo que se encuentran muy pocos peruanos que no están totalmente convencidos que él es culpable por haber recibido 20 millones de sobornos de Odebrecht y ha quedado muy mal. Pero si va a regresar a Perú, eso depende de muchos factores y aún no se sabe si eso va a ocurrir. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, todo parece... resumirse y desconozco los detalles legales, si podría ser extraditado siendo ciudadano estadounidense. Al parecer ese es ciudadano estadounidense del 2013 y por lo tanto no estoy muy claro de que la justicia estadounidense extradite a sus propios ciudadanos a otros países a enfrentar cargos. Así que yo creo que de eso básicamente dependerá, pero en este caso la justicia peruana viene funcionando de una manera implacable. Ya tenemos a Ollanta Humala en arresto domiciliario, el expresidente Alan García está siendo investigado, PPK está enfrentando cuestionamientos, en fin, la mayoría de los expresidentes peruanos están o bajo arresto o imputados o acusados de haber participado en actos de corrupción. Así que si esta es una solicitud, si en verdad existe el precedente de que Estados Unidos extradite a sus propios ciudadanos,
y la solicitud viene con la fuerza de una solicitud de la Corte Suprema de Justicia firmada por el presidente peruano, entonces yo creo que habrá que prestarle atención a cómo lo maneja esto la justicia estadounidense. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Profesor Schiff, hay elecciones en Colombia el 27 de mayo, la primera vuelta electoral. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda y definitiva se llevará a cabo en junio, la segunda vuelta de estos comicios. El domingo pasado hubo elecciones legislativas y además 2 consultas, una especie de elecciones primarias, y quedó claro que el candidato de la derecha va a ser Iván Duque, un senador uribista. En esa alianza están los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. También quedó claro que Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, es candidato seguramente por el ala más escorada, más extrema de la izquierda ideológica colombiana. Pero hay otros candidatos en juego ahí, como Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, ministro también de Juan Manuel Santos. Estaba con Santos, luego se distanció y ahora parece que está cambiando un poco. Está Sergio Fajardo también en el centro, que es un exalcalde de Medellín, que ha tenido mucho prestigio. Y está Humberto de la Calle, el ex jefe negociador del gobierno, que es el candidato del Partido Liberal. Lo que se están preguntando los colombianos ahora es qué va a hacer Germán Vargas Lleras, porque está como de tercero en las encuestas, pero tuvo un muy buen resultado en las elecciones legislativas, prácticamente duplicó su número de escaños en el Senado. Y él está tratando está flirteando con el partido de la U, que es el partido de Santos, con el Partido Conservador y también con el Partido Liberal. ¿Qué cree que va a pasar con Vargas Lleras? ¿Usted cree que él logrará convertirse en un candidato fuerte y pasar a la segunda vuelta? ¿O cree que eso no lo va a conseguir? Bueno, él es obviamente es un político muy hábil y con mucha determinación. Él está totalmente en eso para ganar. O sea, él no ha pasado su vida y toda su trayectoria, su historia, su familia y todo eso para no competir. Entonces, él está tratando de conseguir votos, apoyo. No creo que va a haber algo muy estructurado de apoyo del Partido Conservador, por ejemplo, a él y todo eso. Yo no lo veo esto. Pero sí, yo creo que él va a tratar de hacer acuerdos, negocios, alianzas y buscar para ampliar su margen. Obviamente, él está para pasar a la segunda vuelta y tal vez hacer algo para debilitar a Petro o para que él salga, si él entra a la segunda vuelta. Entonces, todo eso está muy fluido en este momento, pero estoy seguro que todos esos candidatos que usted mencionó va a competir por lo menos en la primera vuelta. Van a estar ahí, sí. Ninguno de ellos, porque como suele pasar en la política, cada uno da interpretaciones que son favorables a ellos. Sergio Fajardo también, seguro que va a ser que aumentó a 15 sus representantes del Congreso, entonces ellos se van a interpretarlo y se van para por lo menos a la primera vuelta, pero cada uno buscando sumar más apoyo de otras fuerzas políticas. Raquel Godos, que fue corresponsal en Colombia. Bueno, es verdad que está muy fragmentado el mapa político en términos, sobre todo, la lectura de las legislativas. Creo que Vargas Lleras es un candidato fortísimo, que se está interpretando incluso muy vagamente los números que ha obtenido en el Congreso. Creo que sería ilusorio pensar que Iván Duque obtuvo los 4 millones de votos de 4 millones de personas que le vayan a votar de forma directa en las presidenciales. Eso es un error de cálculo muy básico, porque el Centro Democrático en las legislativas obtuvo 2,5 millones, con lo cual ese 1,5 millones de margen, ¿dónde está? Probablemente en Vargas Lleras. Entonces creo que sí, que Vargas Lleras, evidentemente, como dice Michael, va a pelear hasta el final y por tener una candidatura en la que él sea el protagonista. Los posibles flirteos o alianzas con otras fuerzas políticas tienen que ver con alianzas que están por detrás de lo que él pueda llegar a conseguir, no
creo que se arrime a Iván Duque para intentar hacer algo conjunto en vista de lo que está suponiendo Petro. Creo que las encuestas están inflando a Petro soberanamente, no creo que su capacidad de aglutinamiento de la izquierda sea tan grande, y creo que hay un error de cálculo muy grande por parte del centro y del centro izquierda y por parte de los liberales. Creo que si realmente quieren tener una alternativa de centro tienen que unirse, la Alianza Verde con el Partido Liberal, sí. Y parece ser que lo están descartando, y me parece personalmente una auténtica irresponsabilidad y una falta de argumentación y de contradicción con el argumento que están dando, que es intentar crear una vía centrada dentro del país para no alimentar esa polarización. Bueno, pues si realmente están responsabilizados y realmente están convencidos de que Colombia necesita una vía de centro, deberían hacer una suma muy simple, aritmética, porque si no van juntos, no da. Entonces, si realmente creen en esa gestión de vamos a darle una alternativa centrada al país de esperanza y como se vanaglorian, bueno, pues entonces les toca hacer un ejercicio de responsabilidad, ceder en sus egos y sumarse para ser una fuerza realmente competitiva. Si no, no tienen nada que hacer, claro. Y realmente creo que la candidatura, la segunda vuelta, puede ser muy probablemente Vargas Lleras y Iván Duque. Arturo Cerucán, ¿cómo ve usted las elecciones en Colombia desde la distancia? Bueno, es decir, hay países, sobre todo en el entramado de las relaciones interamericanas, que tienen un peso específico muy particular. Colombia es una de ellas, precisamente por una relación, si uno ve Sudamérica, la relación estratégica entre Estados Unidos y Colombia es muy profunda, es una de esas relaciones base en la región. Con México, evidentemente, una relación política, pero también comercial a raíz de la Alianza del Pacífico importantísima. Entonces creo que es una de las grandes elecciones relevantes del 2018 en el continente. Es una elección que va a tener enormes repercusiones para toda una serie de temas subregionales, pero también continentales. Es decir, tenemos hace un par de días las Naciones Unidas han anunciado que oficialmente están reconociendo el flujo, el desplazamiento de venezolanos a través de la frontera con Colombia como un flujo de refugiados, y le piden a los países de la región reconocer estos flujos como tal. Es decir, todos estos temas que convergen en Colombia deben estar en la mesa de discusión del proceso electoral colombiano, y por lo tanto un proceso que todos los demás países de la región, incluyendo Estados Unidos, que tiene una mira muy estrecha en este momento con respecto al hemisferio, tienen que estar pendientes. 30 segundos, Juan Carlos Hidalgo, que estuvo en las elecciones del pasado domingo en Colombia. Sí, bueno, todos los ojos efectivamente estaban en cómo le iba a ir a Cambio Radical en el Congreso, y le fue bien, de tal forma que la especulación, como dice Raquel, es que la segunda ronda sería, a pesar de que en este momento las encuestas muestran a Iván Duque primero y a Petro de segundo, la especulación es de que la segunda ronda será entre Vargas Lleras e Iván Duque, y que Vargas Lleras, a pesar del distanciamiento que tuvo con el presidente Santos y sobre el proceso de paz, ahora detrás de Vargas Lleras va a estar el presidente Santos. Vargas Lleras es percibido como un político arrogante, pero que cuenta con una gran maquinaria de votos, principalmente en las costas, y eso podría hacer la diferencia en una segunda ronda. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Últimos 2 minutos y medio. Ha muerto Stephen Hawking, el científico de la Universidad de Cambridge. Un hombre que trató de explicar el universo. Tenía 76 años y era un hombre que tenía problemas de salud muy serios. No se podía mover desde que tenía 25 años. Y tiene algunas frases que hemos rescatado. Una que apareció esta mañana. Decía, primero, recuerda que debes mirar las estrellas y no tus pies. Segundo, nunca dejes de trabajar. Y tercero, si eres tan afortunado de encontrar el amor, recuerda que está ahí y no lo tires a la basura. ¿Qué frase le gusta a usted de Hawking o qué destaca a usted de la persona? Bueno, es una gran inspiración todo lo que he dicho, y estando en Washington lo que dijo es la vida sería trágica si no fuera chistoso. Entonces eso me afecta, eso me inspira viviendo aquí en este momento. Raquel Godos.
Sí, yo creo que ha sido una gran inspiración para los tiempos actuales y sobre todo para visibilizar la importancia de la ciencia, que para la gente que no somos de números sino de letras, la miramos con escepticismo y él nos la hacía amable. Arturo Sarucán. Yo creo que este es el tema para mí más importante, que una figura, un científico como este, toque la vida, decir, de mi hija de 12 años que hoy en la mañana se despierta y viene a decirme, papá, me estoy enterando que murió Stephen Hawking. Es decir, que haya logrado que niños pequeños sepan quién es y por qué es importante y por qué es relevante, me parece un gran legado. Juan Carlos Hidalgo. Me quedo con esta frase de él que dice, he notado que incluso la gente que dice que todo está predestinado y que nada se puede hacer para cambiarlo, se fija antes de cruzar la calle. También decía, el cielo es un cuento de hadas para quienes tienen miedo a la muerte. No sé, gran personaje Stephen Hawking. Gracias, Michael Shifter, por haber estado en este programa. Raquel Godos, Arturo Sarucán y Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar ES Windows.